¿Qué mejor manera de comenzar la semana que buscando a Dios? Por eso, cada domingo tenemos 3 servicios. El primero de 8 a 9:15. El segundo de 9:30 a 10:45. Y el tercero de 11 a 12:15. Así que te esperamos en uno de estos 3 horarios. Lunes tenemos oración en el templo a las 7:30. En nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, cada martes a las 8 p.m. puedes encontrarnos con nuestro discipulado bíblico. También encontrarás una gran variedad de contenido que pueden bendecir tu vida. Los miércoles tenemos actividad vía Zoom. A las 8 tenemos culto de damas. Y para los nuevos creyentes tenemos a las 9 doctrina bíblica. Déjanos saber cuál de estos 2 grupos quieres estar. Esta ha sido la programación. Esperamos verte esta semana. Hasta la próxima. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es muy bueno. Su misericordia nos alcanza. El hecho de usted hacer esto y poder respirar y hasta botar su lagrimita. Yo siempre digo que Dios puso lágrimas es porque quería que en algún momento la utilizáramos. A veces alegre, a veces triste, a veces con muchísimos sentimientos encontrados, pero Dios nos hizo así y bueno, tenemos que darle gracias a Dios por eso. A veces nosotros queremos como doblegar los sentimientos, no, porque si Dios nos hizo así medio sentimentales, porque quería que también entendiéramos eso. Y damos gracias a Dios por su amor y por su fidelidad. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha traído a mi corazón para traerles y es un tema muy básico, pero como les dije en el mensaje pasado, hay temas como que uno lo da como tan sentado que no lo recuerda, no lo refresca, no lo tiene como ahí pendiente. Y cuando hablamos de nuestras vidas, nosotros pudiéramos vernos desde diferentes ópticas. Pudiéramos manejarnos de diferentes maneras, dependiendo de cómo uno se piensa, uno se crea, uno lo considere. De esa manera tú vas a actuar. Yo no sé si usted ha visto que hay personas que llegan a algunas casas que son tan familiares que aunque no son de la familia, se sienten en familia y actúan como tal. Y se sienten en confianza. Otros tal vez se le ha dado la misma capacidad, la misma confianza, pero no la ha tomado, no se lo ha creído, no actúa bajo eso. En nuestras vidas, como cristianos, muchas veces a nosotros nos pasa eso, que nosotros teniendo una verdad que Dios nos ha establecido, que nos ha dado, a veces como que no actuamos entendiendo quiénes somos y quién nos creó y quién nos llamó y quién nos marcó. Y hoy vamos a hablar el tema, Dios es el artista, nosotros la obra maestra. Vuelvo y repito, Dios es el artista y nosotros, yo, tú, cada uno de ustedes, de los que están aquí en esta mañana, somos la obra maestra. Y vamos a ver cómo la Biblia nos resalta literalmente cómo Dios nos ha pasado por procesos en la vida, pero que han sido con el firme propósito de llegar a alcanzar esa obra maestra. Y cuando pensamos en obra maestra, ¿qué es eso? Yo hasta busqué un poquito el significado para tal vez alguna persona que se nos pudiera estar olvidando qué implica una obra maestra de un artista. Eso es un trabajo hecho con asombrosa habilidad. El trabajo más grande de un artista, como el plus, lo último, el tope de su creación, es una obra maestra de un artista. Puede no ser una gran cosa, como una gran maravilla a los ojos de una persona que no entienda la obra. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un museo o inclusive ver películas donde están viendo una imagen, una figura, una pintura, y usted dice, pero ahí lo que yo veo es garabato. ¿Pero y qué es eso? Y la gente tú la ves como, wow, asombroso, pero el artista que la creó y aquellas personas que tienen la capacidad de identificar lo que dice la pintura, lo valora. Y yo quisiera que nos vayamos haciendo una comparación en nuestras vidas. A veces tú puedes tener personas que te digan y te vean como si fuera un garabato. Ay, ay, ay. Pero aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que pensó en hacer tu vida, no te ve como un garabato, te ve como una obra maestra. Y esa obra pudiera inclusive, dicen los especialistas de esto, que saben de arte, que puede hasta tener ciertos errorcitos.
no fundamentales, pero como que pudiera no verse perfecta. Obra maestra no tiene que ver con perfección. Pero no obstante a eso, tiene la capacidad, la obra maestra, de describir, de demostrar, de representar a su autor. Hay obras muy famosas a través de los años y en la historia. Y cuando tú lo ves, usted automáticamente piensa en la persona que lo hizo. Ahora bien, tú y yo, ¿quiénes somos? Tú y yo somos una obra maestra, una obra pensada, una obra analizada, una obra que se creó para que nosotros representáramos a nuestro Señor. Y vamos a ver cómo lo dice la Biblia, porque quieras o no, tenemos que entender que la obra maestra no sale como que el autor lo pensó. Y si nos vamos a Génesis, como Dios dice que el polvo nos formó y todo lo demás, y luego sopló espíritu sobre nuestras vidas, sobre Adán en ese momento, cómo eso llega hasta nosotros. El ser una obra maestra no es algo que se da automático, implica procesos, implica hacer cambios de esa materia prima que tengo. Yo puedo tener un lienzo y ser un buen pintor, pero yo tengo que accionar y ese implica un proceso para al final decir, esto es una obra maestra. ¿Qué pasa con nosotros en el libro de Efesios capítulo 2? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál ha sido el proceso que nosotros como cristianos hemos pasado de un antes o un pasado, de un presente y a un futuro? Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, verso 2 al 10. Dice la palabra, antes, cada uno de nosotros vamos a ir reflejándonos a medida que vayamos leyendo este texto, como para recordarnos de dónde vinimos, de quiénes éramos, de dónde nos sacó el Señor. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Y alguien dirá, ay, pero esa palabra sí está fuerte, yo nunca obedecí. Bueno, el tema es que si no estás con el Señor, estás con el enemigo. Y dice la palabra que antes nosotros obedecíamos a eso, antes de recibirle. Luego dice, ¿quién es ese espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Dice el verso 3, todos y cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza. Éramos, todavía está en el pasado, objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Hasta el momento estamos viendo una materia prima que estaba sucia, que estaba corrompida, que estaba dejándose guiar por un Señor que no era Dios. Estaba en un desorden literalmente. Y dice todos, es como para que nadie se crea la gran cosa en decir yo nunca estuve en eso. Todos vivíamos en esa condición. Ay, pero me gustan los peros del Señor. Dice el verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que... Pero ese desorden que es verdad que estaba un tollo, pero Dios dice que es tan rico en misericordia y nos amó tanto y te amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, hizo esto y nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios, y me gusta porque aquí en esta versión aparece en signo de admiración esta parte y entre paréntesis como para recalcar eso. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es solo por su gracia, es solo por su misericordia que hemos sido salvados. Dice el verso 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y hasta aquí estamos viendo el presente. Vimos el pasado de cómo veníamos todos de ese pecado, de esa naturaleza pecaminosa, de ese desorden que teníamos. Hasta que en un momento dice la palabra que Él nos pasó de muerte y nos dio vida a través de Cristo Jesús.
Y dice la palabra que es solamente por su gracia que tenemos acceso. Cuando entiendo el pasado, entiendo el presente de dónde estoy, entonces viene el verso 7 y habla del futuro. ¡Wow! De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos, y vuelve y repite, unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios te salvó por su gracia cuando creíste. Dios te rescató por su gracia cuando pensaste y aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Al final no se crean la gran cosa en el sentido de qué, porque, y quiero hacer una diferenciación, porque si estamos hablando de obra maestra es porque tiene un valor. Ahora, lo que aquí te dice es, no es el lienzo el que es el motor, para hacer una obra maestra, es el artista. Y dice, Dios lo salvó por su gracia, no tenemos ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas. No. Si tú crees que haciendo muchas cosas buenas vas a obtener la salvación, tengo que decirte que no es así. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y entonces viene el verso 10, que está orientado a lo que es el tema del mensaje de hoy. Somos la obra maestra de Dios. ¿Puedes decir, soy la obra maestra de Dios? Yo soy la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempos atrás. Y cuando pienso y digo, y ustedes hoy hablan con sus bocas y dicen, yo soy la obra maestra de Dios, hasta cierto punto nuestra mente pudiera viajar muchísimo. Y nuestra mente pudiera pensar, bueno, si yo soy la obra maestra de Dios, yo soy único. Si yo soy la obra maestra de Dios, yo soy especial. Si yo soy la obra maestra de Dios, yo tengo un diseño que solo yo tengo. Si yo soy la obra maestra de Dios, entonces yo tengo un propósito que solamente yo tengo. Y cuando nosotros pensamos en esto, en esta mañana, Dios nos recuerda esto, no para creernos la gran cosa, porque aquí Efesios no lo dice, no se crean como que el mérito es de ustedes, pero sí nos da un recordatorio en esta mañana de saber que tampoco no somos cualquier cosa. Que Dios nos sacó de ese mundo pecaminoso, nos levantó y nos rescató y nos dio vida. ¿Para qué? Para que como buen artista que es Él, la obra maestra represente a su autor. Para que aquel que me sacó de ese lodo cenagoso, de esa vida en desorden, de ese mundo pecaminoso, que dice la palabra que éramos guiados por el mismo Satanás. Y Él dice que nos sacó, nos rescató, nos dio vida, pero nos puso en un lugar para que anunciemos su gloria. Nos recuerden esta mañana que somos la obra maestra de Él. Aleluya. Entonces no es por nada, yo no sé, alguien decía, ese orgullo santo que a veces uno tiene que tener. No es que vamos a vivir creyéndonos más que otra persona, pero tampoco somos cualquier cosa. Y eso nos lleva a nosotros a movernos de una manera diferente, a actuar de una manera diferente, a hablar de una manera diferente, a vestirnos de una manera diferente. Nos debe llevar a nosotros a mostrar quién es nuestro autor. Y yo quiero que veamos 3 aspectos que implica una obra maestra. El número 1 es que su autor pone toda su esencia en ella. Cuando alguien tiene una línea, vamos a decir de pintura, para tomar el mismo ejemplo que llevábamos ahorita, casi siempre, aunque las hace diferente a cada pintura, hay detalles que son visibles, que dejan ver quién lo hizo. De hecho, la palabra dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Si el autor pone la esencia en la obra. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la palabra: ustedes
No son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, nación santa, posesión exclusiva, wow, de Dios. Por eso pueden mostrar a otros, por cuanto son lo que son, es que pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Por cuanto no soy cualquier cosa, por cuanto soy alguien escogido por Dios, alguien perdonado por Dios, alguien restaurado por Dios, una obra maestra de Dios. Dice la palabra aquí, entonces es por eso que ustedes pueden mostrar a los demás la bondad y el amor de Dios. ¿Cómo nosotros entonces poder mostrar la esencia de nuestro Señor? ¿Cómo nosotros entendernos que no soy algo o alguien que no tiene valor? No, porque si ustedes se van a ese mundo de pintura, una obra maestra vale muchísimo. Y lo que Dios hoy nos está recordando es que cada uno de nosotros tiene un valor porque es Él, dice, una posesión exclusiva de Dios. Efesios 2, capítulo 19, nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, hablando de la palabra, basados y fundamentados ahí. Luego dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice, en quien todo el edificio, y en este momento está hablando de edificio, está hablando de nuestras vidas, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Soy una obra maestra, estoy pensado como obra maestra, pero no quiere decir que ya se hizo el trabajo y ya yo no tengo nada que mejorar. Cuando aquí dice que Cristo es la principal piedra de ese fundamento, de ese edificio que se está formando, es que nosotros morando y nosotros teniendo como fundamento a Cristo, entonces Él es como un buen ingeniero que va entonces añadiendo y va quitando y va ordenando y va restaurando. No nos creamos tampoco como que ya llegamos al cielo y ya Dios no me tiene que quitar nada y ya Dios no tiene que moldear nada en mi vida, porque entonces dejamos de hacer lo que la palabra dice, que es un proceso que va trabajando en nuestras vidas. Es algo que requiere trabajo. ¿Qué nos toca a nosotros entonces? Entender que yo tengo que mostrar la esencia del autor, pero yo dejar que Él obre en mí. Porque usted no ha visto en ningún momento un lienzo que va a tener una pintura que va a ser carísima, mandar al autor a que ponga tal o cual cosa. A veces nosotros cometemos ese error de nosotros dirigir al artista que es el Señor. Si bien es cierto, la obra tiene la esencia del autor, la número 2 es que su elaboración va a requerir de un tiempo. La elaboración, el proceso requiere de un tiempo. Y dice Filipenses capítulo 1, verso 1 al 6. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Pablo le escribe a los filipenses aquí, yo Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo. Y me gusta porque se resalta que esta recomendación, esto que le va a decir es para todo el pueblo. Y no solamente se limita a decir todo el pueblo, sino que dice a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, santo de Dios. O sea, está hablando a la iglesia, no está hablando a aquellos que no son creyentes, que pertenecen a Cristo Jesús. Y vuelve y le recalca. O sea, no solamente le dice pueblo santo de Dios que pertenece a Cristo Jesús, como para que nadie se haga el chivo loco. Dice, incluidos los líderes, de la iglesia y los diáconos, todo el mundazo está dentro de esta recomendación o este consejo de Dios. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor, gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, les doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y luego dice, estoy seguro
Líderes, diáconos, todo el pueblo, todo aquel que es de Cristo, atiendan. Dice Pablo, yo estoy seguro, y le da la recomendación, y hoy Dios nos da la recomendación a nosotros y nos dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, Dios comenzó la buena obra en ti. Dios comenzó la buena obra en ti. Dios comenzó la buena obra en ti. Y dice la palabra que aquel quien comenzó, y tú te puedes decir, no, pero yo no he avanzado nada en el Evangelio, yo estoy retrocediendo. Hoy Dios te está diciendo, Dios comenzó la buena obra en ti. Aleluya. Y dice, quien comenzó la buena obra, la continuará. Ay, ay, ay. Lo seguirá haciendo. Porque Dios es tan bueno y su misericordia es tan grande que Él no se cansa con nosotros. Y dice la palabra que esa obra que Él inició en algún momento de nuestras vidas, y pudiéramos hoy sacar fechas diferentes en la cual, bueno, tú dices, Dios comenzó la buena obra en mi vida tal día, el día que la aceptaste, y si hay aquí alguien que no ha aceptado al Señor como a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahorita le vamos a hacer la invitación, porque es el momento, es el paso inicial para decir, ven y comienza la buena obra. Pero aquel que la inició, la va a continuar y le dice un hasta. Pues va a llegar un momento en que ya Dios no va a seguir obrando y preparando su obra maestra. Sí. ¿Hasta qué? Dice la palabra. Hasta que quede completamente terminado el día que Cristo Jesús vuelva. Ay, pastora, yo que pensaba que cuando cumpliera 10 años en la iglesia, hasta ahí ya llegaba mi proceso. Ay, yo que pensaba que ya yo cuando tuviera algún cargo ministerial, hasta ahí yo llegaba. Y ya yo llegué a un punto en que yo no necesito. Dice la palabra que Él comenzó la buena obra, pero que la continúa, pero que continúa. Y sí te da un hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Aleluya. Y entonces nos ponemos nosotros a pensar en esta mañana, amados. Señor, ¿estaremos nosotros claros de la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas? ¿Estaremos nosotros dispuestos a dejarnos nosotros mejorar por Dios? ¿O yo estoy poniendo fechas y acontecimientos límites a Dios? ¿O yo estoy tratando de dirigir a aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe? ¿O yo estoy tratando de direccionar al artista? Es cierto que tiene un tiempo, pero ese tiempo es hasta que Cristo venga por todos nosotros. Y entonces, hermanos, ¿saben qué? Les doy una recomendación aquí entre usted y yo. Vamos a dejarnos moldear por Él. A nosotros nos conviene dejar que Él, como es el artista, y va a ser su obra maestra en nuestras vidas. Y tal vez hay una esquinita de la pintura que es la que más me gusta, y el autor dice, la voy a borrar, la voy a quitar y la voy a dejar así. Ay. Pero Señor, eso era lo más lindo que yo me veía. Y el Señor dice, esa esquinita te quitaba lo que era el propósito a futuro. ¿Qué nosotros estamos en esta mañana entendiendo? Que la obra necesita mostrar y presentar la esencia del autor. Que eso requiere de un tiempo, de un proceso, la elaboración de la obra maestra. Y número 3, que al final, quien se lleva la gloria, quien se lleva los halagos, quien se lleva las felicitaciones, no es la pintura, por muy bonita que sea, es quien la hizo. El libro de Efesios capítulo 3, verso 14, dice la palabra, cuando pienso en todo esto, Pablo ahí un poquito más adelante está hablando de toda la gracia, la misericordia de Dios, de cómo lo salvó, y él está hablando a los efesios, y entonces dice aquí, ¿saben qué? Cuando yo pienso en todo esto, todo el plan de Dios que ejerció para nosotros, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Yo pienso que nosotros tenemos que recordar cada mañana cuál ha sido el plan de salvación para nuestra vida, porque a veces nos acostumbramos a vivir siendo cristiano, el Señor tuvo misericordia de mí y ya, yo no reconozco. Pablo, el apóstol Pablo dice, cuando yo pienso en todo eso, en todo el plan que Dios ha hecho en mi vida, yo lo que tengo que hacer es caer de rodillas, es humillarme. Elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra,
Y dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior. Que al final todo ese plan de salvación nosotros pueda causar en nosotros fortaleza en saber en quién hemos creído por medio de su Espíritu. Y dice el verso 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes, pero oigan cómo, a medida que confíen en Él. Cristo va a hacer su obra maestra a lo sumo en la medida en que tú le permitas. En la medida en que tú dejes que Él lo haga. En la medida en que tú tengas la confianza tal que aunque la esquinita aquella que me gustaba, si tú la quitaste por algo. ¿Sabes qué, Señor? Yo como parte de nosotros ser una obra maestra, yo voy a ceder y me voy a rendir y yo voy a confiar. Y aquí dice, en la medida en que ustedes confíen, entonces el Señor va a habitar en su corazón. Y luego dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Y oigan lo que dice, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que comprender? Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo, dice Pablo, a este pueblo, que experimenten el amor de Cristo. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria, porque al final toda la gloria sea para Dios. Toda la alabanza sea para Dios. Que si la obra maestra tuya está sirviendo de bendición a otras vidas porque están viendo la manifestación del Señor a través de ti. Hey, solo somos lienzo, la obra la hace Él. Toda la gloria, dice, sea para Dios, quien puede lograr mucho más. Cuando tú te rindes, cuando tú te entregas sin medida, entonces el Señor dirá, tú me lo dejaste a mí. Ahora dice, Él puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Hay cosas que Dios tiene para ti que ni tú misma te lo crees, ni tú misma te atreves a pedirlo. Pero Él tiene mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y vuelve, dice el verso 21, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. A Él sea toda la gloria. Cuando recordamos entonces que Dios nos trae en esta mañana, es recordar que Él es el artista y nosotros la obra maestra. Y yo no sé ustedes, pero yo creérmelo, que soy una obra maestra de el Señor, del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y la palabra me dice, óyeme, eres obra maestra. Obra maestra que está en un proceso de mejora. Obra maestra que tengo que rendirme y tener la confianza tal para que Él pueda hacer todo lo que Él ha pensado de mí y de mi familia y de los negocios y del ministerio y de todo lo que Él pone en mis manos. Cada obra maestra va a requerir un trabajo, va a requerir un tiempo. Tiene y debe representar lo que es el autor. Ahora bien, recuérdate que al final queda la obra, no porque el lienzo en el cual se está pintando sea muy bueno, sino por la capacidad que tiene el autor de pintar lo que quiere para tu vida. Es como créetelo, pero no tanto. ¿En qué sentido se lo digo? Créanselo de verdad, pero no a un punto de creernos que estamos por encima de nada, de nadie. No. Señor, yo soy tu obra maestra, pero tú eres el autor, tú eres el pintor, tú eres el artista. Puedes ponerte de pie en esta mañana, mantén sus ojos cerrados y vamos a hacer una oración al Señor. Porque hoy Dios nos ha traído una palabra para recordarnos el valor que nosotros tenemos por lo que Él hizo. Leímos en la palabra que Él nos sacó de ese mundo, de ese lodo, de esa forma pecaminosa, nos rescató y nos dio vida para que nosotros anunciásemos, para que nosotros mostrásemos las buenas obras que ya Él preparó para nosotros. Cierra tus ojos y levanta tu mano al Señor en esta mañana.
Háblale al Señor, dile, wow, Señor, mira, yo nunca había visto esto, que yo soy una obra maestra tuya. Wow, gracias por hablarme. Gracias, Señor. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Él es el alfarero Que hace mucho no te amo. y crea la obra maestra que Él ya ha establecido para ti. Poco a poco me Ayúdanos, Señor, a entender esto, que tú eres el artista y por cuanto tú eres el artista, toda la gloria siempre serán tuyas, Señor. cobija. Pero aquí estamos dispuestos y disponibles para ti, Señor. Soy una vasija que Oh, soy un instrumento procesado. Aunque no entienda, aunque a veces no entienda, tú le das forma, tú pintas lo que tú quieres, Señor. Como artista tienes la libertad. Ay, ay, ay. Puedes abrir tu corazón al Señor y decirle, tienes la libertad de hacer lo que tú quieras con mi vida, con mi familia, con lo que yo hago. Puedes confiar a un nivel tal en esta mañana de dejar que Él haga como Él considere. Oh, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo. Si te has alejado de la mano del pintor, acércate a Él en esta mañana y abra